Es muy importante que a la hora de nosotros hablar de la contabilidad o de las finanzas de una startup, entendamos como contadores que no podemos valorar o que no podemos entender una startup como una empresa tradicional. Por varias de las características que mencionaba Juliana al inicio. Y segundo, porque ustedes saben que las startups tienen un modelo de negocio bien agresivo que lo que busca es el apalancarse en la tecnología, pero que ganar una cuota exponencial en cuota de lo que es cuota de mercado. Estas empresas, cuando uno las mira contablemente, son llamadas a tener muchos gastos y por lo tanto no están llamadas a generar unas utilidades importantes de cara a los estados financieros. Lo que hace que, como lo mencionábamos anteriormente, que la forma de financiarse estas empresas no sea a veces a través de las formas tradicionales que tienen las compañías. Mauricio, si quieres me puedes ayudar avanzando Gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estas startups tienen varias características. Una de las características que tienen las startups es que deben ser escalables. ¿Y qué es ser escalable? Es que deben tener la capacidad de crecer y generar unos ingresos de una forma muy, muy rápida, pero con una misma estructura de costos. Es decir, que mientras los costos fijos están acá, los clientes y su escalamiento en el mercado van a ascenso y los costos fijos se van a quedar un poco más quietos. Es decir, que lo que busca este modelo de negocio es que en la medida en que crece el mercado, los únicos costos que se muevan sean los variables, son los que deberían ir asociados a los clientes de las startups. ¿Qué pasa con esto? Esto hace que este modelo sea muy atractivo y que el margen de contribución crezca significativamente, lo que lo hace atractivo, pero también riesgoso, porque a veces vemos estructuras de las startups que cuando uno las mira financieramente son, pues parecieran no creíbles, pero lo son. Entonces, parte de lo que hace esas compañías es que su modelo de negocio es tan arriesgado, pero también tiene unos márgenes de contribución que si la startup genera las proyecciones que esperan o que proyectan, pues va a ser muy benéfico para cualquier inversor. Sigue. Ahora, ¿qué pasa con las startups? Ellos tienen, o sea, cuando uno mira desde la contabilidad una startup, tiene que ver qué es o cuál es la naturaleza de la composición de los activos de esas compañías. Y es que la gran inversión en una startup son varias. Yo podría mencionar tres. Es la marca, es el posicionamiento que tiene la startup en el mercado, porque lo que busca es masificar sus productos con una cuota de mercado bastante alta para que se cumplan las proyecciones financieras que se tienen inicialmente. Segundo, como están apalancados en tecnología, un activo muy, muy importante para una startup es la plataforma tecnológica. Y esa plataforma tecnológica, habitualmente las startups tienen que estarlas mejorando, haciéndole mantenimiento. Entonces, esas plataformas se vuelven un activo completamente importante para una startup, que más adelante les cuento un poquito cuál es el tema o cómo va a ser el manejo contable que se le hace a estas inversiones que hacen las startups en tecnología. Hay otro tema que uno no ve y que hacen mucho las startups y es el tema de la publicidad. Las startups para ganar cuota de mercado tienen que hacer grandes inversiones en lo que es el gasto de publicidad. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Ustedes saben que a la luz de lo que son las normas internacionales y más lo que inicialmente cuando inicia una compañía entra a un grupo 2 de NIF para pymes, que cuando se enfrentan a ese mundo de las NIF para pymes, se da uno cuenta que las normas internacionales limitan mucho el tema de lo que son la capitalización de muchos gastos y erogaciones que van llamadas o que se necesitan para crecer una compañía. Entonces, más adelante les cuento un poquito más de este tema. Importante o un consejo que siempre le doy a cualquier compañía para que sea startup, que sea emprendedor, es que desde que se cree la idea de negocio de crear una compañía, independientemente de cómo sea la estructura de esa compañía, pues siempre piensen que van a necesitar inversores.
¿sí? Y cuando uno necesita inversión, tiene que tener la casa organizada. Entonces, desde el momento cero, nuestra recomendación es, oiga, hagan una contabilidad organizada. Segundo, hay que buscar un sistema contable que nos permita tener la información en la mano. Sería chistoso que una startup que está apalancada en tecnología no tenga un buen software contable. Adicionalmente, es importante a veces contar con la información en tiempo real. No podemos, digamos, adquirir, digamos, tener un modelo de negocio que es bastante especial y desdibujar lo que puede ser la contabilidad, que es la base para la toma de decisiones, no solo de nosotros, sino de quienes ven la contabilidad de la empresa. Y cuarto, recordar que como esas startups tienen una naturaleza propia tan especial, pues tienen que buscar un equipo contador o un equipo financiero que entienda a qué ustedes se van a dedicar o cómo van a ejecutar y que conozcan también ese mercado, ese nicho de mercado, que puedan darles una asesoría contable y financiera. Hola, hola, ¿cómo está? Mauricio, por favor. Mauricio, ¿puedes avanzar, por favor? Ya Ok. volvió Claudia. Ya Ok. está bien el Sí, audio, ¿cierto? sí, Listo, creo que dale, se me continúa. fue la señal. Bueno, importante mencionar que las startups, normalmente uno piensa, cuando mira un modelo de negocio normal, la primera fuente de financiación, pues obviamente es el aporte que da un socio, y luego uno, como segunda opción, va y mira, pues, una entidad financiera. Hay una particularidad fundamental en las startups y es que su forma de financiación no es la tradicional. No es la tradicional porque, como lo vamos a ver más adelante, son empresas que debido al alto gasto que requieren, o más bien de inversión que requieren en lo que son activos intangibles, que va a ser la publicidad, que va a ser el desarrollo tecnológico de la plataforma, pues todas estas erogaciones se le van a volver en gasto, 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 y van a dejar de ser atractivas para las entidades financieras, que lo que siempre buscan es que tener unos estados financieros que puedan respaldar esas obligaciones en que la startup o esta compañía se va a involucrar. Entonces, hay varias fuentes de financiación que las queríamos mencionar como para que las tengan en el radar, para que sepan como contadores cuál es la naturaleza de la financiación de estas startups. Hay un primer concepto y es el Full Friends and Family. ¿Y esto qué significa? Que parte de la forma en que se va a financiar una startup es a través de familiares, de amigos, y full lo que menciona es tontos, pero realmente es personas que crean como en el negocio, en esa idea de negocio de uno. Entonces es como lo primero que uno busca, venga, conocidos, a la familia, a otras personas que crean en esta idea de negocio y que quieran venir a invertir en mi compañía. Claramente, cuando uno le muestra esto, pues es un tema muy basado en la confianza. Entonces, también es un riesgo para cualquier startup, pues a veces recibir este dinero, porque pues viene de la gente más allegada de su círculo social. Hay otra forma de financiarse las startups y yo creo que es la perfecta forma de financiarse y es a través del dinero propio. O sea, yo, Claudia Benito, voy a hacer una empresa dedicada a startup, entonces voy a financiar con mi dinero o con lo que me dé el negocio. Ese sería el escenario perfecto, ¿no? Pero ese escenario no es tan perfecto en la medida que por el modelo tradicional, o sea, natural de la startup, su negocio, o sea, su operación posiblemente no dé el nivel de inversión que va a necesitar esta startup en lo que va a ser la inversión. Hay empresas también que se dedican a la incubación de startups. ¿Qué es una incubadora? Son empresas dedicadas en un momento inicial, en un momento
inicial o de posicionamiento de las startups, de esa idea, que se dedican a hacer coaching, a hacer mentorías para que esas startups fluyan, que muchas veces lo que hacen es dar dinero a estas startups para pues que siga creciendo y que gane lo que quiere en el tiempo. Hay otros, digamos que la naturaleza de estas incubadoras es el tiempo, ¿no? En el momento inicial de lo que inicia la startup, pues normalmente lo que uno recurre es a una incubadora, que es como el momento, los pasos previos para llegar a ese momento, ya cuando la empresa o cuando los beneficios que uno espera de su negocio lleguen. Hay unas empresas que son aceleradoras, que lo que buscan es también hacer un coach. Hay muchas aceleradoras que lo que hacen es que le proveen oficinas, le proveen coach, le hacen mentoring, le hacen un networking a estas compañías, o sea, le abren unas plataformas bien grandes de relacionamiento a estas compañías, que lo que hace, lo que permite a estas startups es que se acelere el proceso y que llegue a un tiempo de maduración más rápido de esa idea de negocio. Hay otras formas de apalancarse, que son los ángeles inversores. Y un ángel inversor normalmente es una empresa o es una persona emprendedora como seguramente como uno, que lo que quiere hacer es como retribuir eso que en algo, o ayudar a esa persona que alguna vez fue uno para que esa idea de negocio pues salga. Entonces es una empresa, aquí naturalmente es una compañía que le gusta invertir en diferentes emprendimientos y que está buscando una forma de coger un capital, unos accesos de capital que le sobran y pues que los va a invertir en otras inversiones. El tipo de financiación de Venture Capital tiene una naturaleza diferente y es que es muy parecida al tema de ángel inversor, pero con una naturaleza especial, y es que es un grupo de emprendedores. Entonces, este grupo de emprendedores busca o da o aporta un monto importante de capital, y ese monto de capital lo pone a disposición de diferentes proyectos, ¿sí? Que lo que busca es, yo le doy un dinero a usted, startup, para que usted llegue a ese crecimiento o a ese tema o a ese momento de tiempo de equilibrio, punto de equilibrio de la empresa, pero a cambio usted me da una rentabilidad. Y adicionalmente una de los puntos importantes de este Venture Capital es que ellos desean desinvertir, es decir, dan ese dinero y en el momento en el que empiecen o la empresa obtenga unos retornos, desinvierten para ir hacia otros proyectos. Entonces, esa es como la naturaleza propia de ese esquema de inversión. Hay otro que es el de Media for Equity, y es cuando una empresa no tiene el dinero suficiente para hacer una inversión importante en lo que son los medios o todo el tema de publicidad en medios. Entonces, lo que busca esta estructura es que a través de medios de comunicación se publicite esta startup y a cambio este medio de comunicación va a recibir acciones. Y sigue, Mauricio, por favor. Bueno, aquí vamos a entender un poquito cuáles son las naturalezas desde la contabilidad de una startup. Como lo mencionábamos, las startups van a tener en su momento inicial o en momento de maduración o previo, van a tener unos gastos bien importantes en lo que es la adquisición de la cuota de mercado. Tipo Rappi, tipo Uber, con estos bonos que a uno le daban cuando uno iba a viajar y 5.000 pesos si usted viaja de hoy en 3 días y así sucesivamente. Todos esos gastos en que incurren como códigos promocionales, como suscripciones, esto lo hacen para ganar una cuota de mercado. Estos gastos que uno no los ve, o sea, como usuario tú no los ves, uno lo ve como ganancia, hacen que la compañía que está iniciando pues empiece a generar mucho gasto, pero
que no haya una retribución que, pues, que pueda compensar esto. Aquí hay un tema que quiero mencionar, y es que cuando uno entra a mirar, digamos, desparpajadamente una compañía de estas, pues uno a grandes rasgos, si está asesorando a una compañía, le ve y dice, no, todos estos gastos son, todos estos inversiones que usted está haciendo son gastos, y por lo tanto el PIG de la compañía lo que va a traer es un montonón de gastos a la compañía que cuando uno lo mira, pues claramente esa sociedad no va a ser rentable. Entonces, importante, lo menciono acá porque más adelante voy a mencionar algo, y es que muchas veces lo que uno le recomienda a este tipo de compañías es de pronto no entrar al grupo 2 porque va a encontrar bastantes limitaciones. Entonces, hay un modelo financiero que quería traer aquí a colación para que cuando ustedes estén frente a una startup se analicen. Hay un concepto bien revolucionario que se llama los units economics. Los units económicos es un término financiero que nace propiamente por la naturaleza de las startups, y lo que busca medir son tres cosas. Uno, son los ingresos por cliente. Dos, son el costo de adquisición que tiene una startup para la adquisición de sus clientes, y la vida, el ciclo de vida del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas startups evalúan su operación por unidades. Ese es un estudio bien detallado que tiene que hacer, y que tiene que hacer los conocedores de cada unidad económica que tiene una startup. Lo menciono porque es un tema bien chévere que está entrando en mucho vigor, y que las personas que han estado validando el tema financiero de una startup saben que hoy estamos volcados a unos conceptos diferentes que no se hablan en una contabilidad tradicional, pero que son bastante interesantes cuando se van a evaluar este tipo de negocios, porque no, vuelvo y repito, no podemos evaluarlos como financieramente se valora una empresa en el mercado tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas gastan diferentes montos para atraer esa cuota al mercado, pero a cambio lo que va a necesitar es que haya como un tiempo, un ciclo en el que él gane esa cuota al mercado. Ejemplo, uno cuando entra a Rappi, le dan unos bonos, pero uno después de que usa Rappi inicialmente un mes, uno ya se fideliza y uno siempre pues usa Rappi. Entonces, ¿qué hacen este tipo de empresas? Es medir cuánto es el tiempo de esa vida útil de Claudia Benito en la plataforma de Rappi, que después se vea revertida o que se vea beneficiada con esos gastos en que Rappi incurrió inicialmente, dándome unos códigos promocionales, dándome descuentos en envíos gratis, que claramente esos gastos no es que sean descuentos o gastos que no se paguen, pero que sí son efectivos para Rappi, pero que fueron originados por la adquisición o por ganar esa cuota en el mercado de ese cliente. Sí. Cuando mencionábamos que había una alta inversión en publicidad, es importante recordar que las normas internacionales, cuando entran en vigor, cuando uno habla de lo que es la SNIF para pymes, habla que los gastos en publicidad no se pueden capitalizar. Y este es un tema bastante complejo en una startup por lo siguiente, porque como lo mencionábamos, parte de la naturaleza de una startup es tener un número importante de mercado, que la publicidad, no hacer publicidad para poder ganar esa cuota es imposible. Es necesaria hacer esa inversión, esa alta inversión en publicidad. Entonces, parte de lo que uno debería sentarse a la hora de mirar una startup es revisar las políticas contables de las startups. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros como contadores o financieros no conocemos cómo se maneja la compañía, cuáles son las unidades de negocio que tiene esa compañía, cómo está dada la vida o el ciclo del cliente, cómo la empresa va a recuperar esa inversión en publicidad, pues vamos a estar llamados a valorar una compañía que contablemente no nos va a decir nada. Muchas veces lo que uno evalúa es de pronto
decirle a las compañías que aun cuando las normas internacionales de Grupo 1, que son las MIC plenas, son un poco más complejas, pues que la opción puede ser irse para Grupo 1, que tiene menos restricciones a la hora de lo que va a ser la capitalización de esos gastos o de esas erogaciones que se hacen en el inicio o de una fase de una inversión. Sí, ahora, ¿cuáles son las realidades financieras y contables de las startups? Bueno, importante que nosotros sepamos que si estamos llevando la contabilidad, las finanzas de una startup, pues debemos hacer unas proyecciones financieras realizadas con un alto conocimiento del negocio. Cuando hablamos de un alto conocimiento del negocio, repito, pues digamos que todo lo que hemos mencionado a lo largo de esta charla, y es que hay muchas startups que muchos gastos que no los permiten las normas internacionales se han ido al gasto, pero que si uno lo mira de una manera natural de lo que es el negocio, sí va a tener una retribución en el tiempo. Entonces, es como uno financieramente puede desdibujar un poco lo que es la contabilidad y lo que tienen las normas y lo que tenía el antiguo Colgap aquí en Colombia, y es llevar a esa compañía a otras cifras y poder generar un real o una foto real de lo que es las startups en el tema financiero. Entonces, ¿aquí qué hay? ¿Cuál es el reto importante que hay? Hay que entender que muchos gastos de publicidad en que gastan estas startups, pues que tienen que ir relacionadas como si fuese un activo, ¿sí? Y ese activo medido en que debe uno medirle el tiempo en el que la empresa va a recuperar ese beneficio económico en un periodo de tiempo. Hay que también tener en cuenta que cuando uno también está frente al tema de lo que es la construcción de esos intangibles, es decir, cuando una startup empieza inicialmente, pues, ¿con qué empieza? Pues con gente, con ingenieros de sistemas que van mejorando esa app, que van mejorando esa plataforma tecnológica, y que todos esos gastos originados para poder poner ese intangible en el mercado, pues necesariamente uno pensaría en esa lógica que deberían ser parte del valor de lo que es el intangible. Las normas internacionales, vuelvo y lo menciono, no son tan amigables con este tema, no se prohíbe que hayan activos intangibles generados internamente, esto lo dice la sección 18. Pero aquí, digamos que con el Grupo 1, digamos que hay unos temas que uno podría manejar de tal forma que parte de eso sí se pudiera capitalizar, pero es una invitación, es una parte de lo que uno asesora a estos clientes para que puedan, pues, no tener tanta brecha entre lo que es financiero y lo que es contable. Ahora, es importante también entender que cuando uno hace o va incrementando ese valor de ese intangible, pues también tiene que no dejar de lado que ese intangible también debe, pues, uno empezarle a hacer una amortización en el tiempo en el que se espera que esos beneficios se vayan a recuperar. Entonces, pues digamos que hacer lo que las normas contables nos permitan, y para efectos de finanzas, de lo que va a ser la financiación, pues hacer un debido reconocimiento de esos beneficios futuros. Hay otro tema que es el costo de la adquisición de los clientes. Cuando las empresas hacen una alta inversión en publicidad, en lo que les mencionaba de bonos, en suscripciones, todo eso son unos gastos asociados para la adquisición de la cuota de mercado. Si uno lo mira desde el tema contable, claramente volvería uno a decir, no, mire, esto tiene que irse al gasto, la norma no lo permite, pero financieramente también uno podría hacer una validación de una vida esperada de esos costos de adquisición. ¿Y cómo lo harían? Hay formas, y pues uno como contador, como financiero, no podría hacerlo, pero sí hay formas de que los reales conocedores de esa información, de cómo es el modelo financiero de la startup, nos dé esas precisiones para hacer ese valor en el tiempo de cómo la empresa o la startup va a ir recuperando ese dinero en la medida en que ese cliente vaya generando ingresos. ¿Para qué? Porque
parte de lo que dicen las normas internacionales o lo que dicen las normas de contabilidad es que debe haber asociación, ¿sí? Realmente ustedes saben que el tema de las normas internacionales son unos principios, pero esos principios nos dan a veces unas limitaciones que cuando uno lo mira a la luz de unas empresas de esta naturaleza, pues sesgan un poco lo que debería en esencia ser el adecuado reconocimiento de los gastos. Y por eso una de las principales, o los principales falencias o dolencias de estas empresas es que la contabilidad se desprende un poco para poder analizar estas compañías. Y ahí empieza uno a revisar cuál debería ser el correcto reconocimiento de los gastos y o activos que tiene una startup. Hay un tema importante que es importante mencionar y es que la sugerencia, o bueno, y muchas startups están muy bien asesoradas, es que empiezan una startup y se les olvida hacer el reconocimiento de la marca y de registrar esa marca. Como es tan vital, o sea, como lo mencionábamos, realmente lo importante de las startups o el activo más valioso de las startups es lo que hay detrás de la startup, que no es medible, que no es tangible. Pues es importante, una recomendación siempre es, oiga, registre su marca. Y a veces cuando vemos la contabilidad de la startup, los únicos gastos que vemos son el registro de la marca y todo, digamos que todo el gasto, todos los gastos de ingeniería, todos los gastos de publicidad, el gasto, ¿sí? Y entonces hay otra forma que las startups hoy usan mucho y es que tienen que recurrir a valorar su compañía. ¿Y qué es valorar una compañía? Entonces, bueno, ya habíamos mencionado algo, hago un breve paréntesis. Tenemos una contabilidad que casi que uno podría decir que muchas, o sea, de las políticas contables pueden llegar a desdibujar un poco lo que es el negocio de una startup, lo que realmente vale una startup. Y esas empresas, entonces, lo que tienen que hacer es recurrir a valorar sus compañías. Y la valoración de las compañías, ¿cómo se hace? Uno contrata a una empresa financiera que venga y le mire los estados financieros, pero claramente los estados financieros no van a decir mucho, ¿no? Van a decir que tenemos muchos gastos y pues van a hacer unas proyecciones, pero lo que sí nos va a ayudar estas compañías, estas valoraciones de mercado, es que nos van a permitir valorar nuestra empresa en el tiempo. Entonces, parte de las particularidades que tienen las startups es que se valoran o continuamente están valorándose para que esa brecha que tiene la contabilidad versus lo que de verdad vale, lo que está significando toda esta inversión, este coro o ese intangible, pues tenga un costo y pueda ser apreciable para muchos inversores y que sea atractiva también para la inversión, porque nadie va a querer invertir en una empresa donde claramente pues su inversión o su dinero se vaya a ver afectado o se afecte la recuperabilidad. Entonces, parte de la naturaleza de las startups es que siempre buscan hacer un tema de valoración. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje en el tema de cuando estén mirando una startup o cuando estén mirando una empresa de este tipo? No debemos limitarnos a lo que es el negocio tradicional. Los que hemos visto de cerca una startup sabemos que estas compañías tienen un mundo completo diferente de analizar sus negocios. No es lo mismo ver una empresa tradicional a una empresa startup porque su naturaleza y su forma de hacer negocios es completamente diferente. Es una empresa que claramente, pues como les mencionaba, está dada a que pueda generar pérdidas. Es una empresa que tiene que hacer otra clase de mediciones para poder ver ese beneficio en el tiempo y que si uno lo analizara desde lo que dicen las cifras contables, pues realmente sería bastante complejo. Otro tema importante es que debemos ser capaces de poder decirle a las startups, venga, este camino no le conviene, de pronto valore su compañía, haga una compra por medio de otra compañía para que de pronto se le dé el valor a lo que es el intangible. Hay formas de hacerlo porque las normas lo permiten, pero digamos que hay que estar en continua asesoría para este tipo de negocios que tiene sus complejidades, no, su naturaleza es diferente. Entonces, el mensaje para eso es entender el core del negocio,
de las startups. Y cuando hablamos de entender el negocio, debemos entenderlo desde lo más específico de lo que puede ser startups, porque ninguna startup es igual. Cada startup nace para cumplir una necesidad, para venir a cumplir, o sea, a un tema bien arriesgado de cuota de mercado. Entonces, la invitación es analicemos, demos un poco más, entendamos qué hacen este tipo de negocios y seguramente podamos hacer una buena asesoría desde el conocimiento y no solo de lo que desde las normas contables nos dan pues el registro de muchas cosas que hace una startup en su periodo de inicial, de maduración y seguramente de crecimiento.